El Archivo General de la Nación, en su Acuerdo 027 del 2006, define la tabla de retención como un listado de series con sus correspondientes tipos documentales a los cuales se les ha asignado su tiempo de permanencia, su tiempo de conservación en cada una de las etapas del ciclo vital de los documentos. ¿Cuál es la importancia de las tablas de retención? En el mini manual de TRD que expide el Archivo General de la Nación se relacionan las siguientes: porque permiten el manejo integral de los documentos, porque identifican y reflejan las funciones institucionales, porque facilitan la organización de los documentos a partir del concepto de archivo total, es decir, está inmersa desde que se elabora o produce un documento en el archivo de gestión, cuando hace su transferencia al archivo central, porque ya ha bajado su consulta, y cuando pasa al archivo histórico, atendiendo a los valores secundarios de la documentación, es decir, está presente en el ciclo vital del documento. Además, permiten identificar los documentos de apoyo a la gestión, los cuales pueden eliminarse en el archivo de gestión. Esto es muy importante para cada uno de los procesos que se desarrollan en una entidad, por cuanto pueden identificar cuáles documentos no son necesarios conservar en el tiempo y se puede hacer el proceso de eliminación en sus propias oficinas. También en el decreto 1080, la tabla de retención documental se define como un instrumento archivístico, particularmente en el artículo 28258. Este instrumento archivístico está involucrado en cinco de los 8 pasos que tiene el programa de gestión documental. Entonces, como podemos ver acá, está involucrado en la transferencia, en la disposición de los documentos, en la preservación a largo plazo y en la valoración. Ahora bien, ¿cuáles serán los beneficios que trae a una entidad la elaboración e implementación de las tablas de retención documental? El mini manual de TRD del Archivo General de la Nación también relaciona que los beneficios facilitan el manejo de la información, facilitan el control y acceso a los documentos a través de los tiempos de retención establecidos en ellos, garantizan la selección y conservación de los documentos de carácter permanente. ¿Y esto por qué se da? Porque en ella están definidos quiénes son los productores de la documentación y cuáles son los documentos que ellos están produciendo. Además, dice que regula las transferencias documentales, por cuanto en las tablas de retención se encuentran definidos los tiempos de conservación en cada uno de los archivos, es decir, en el archivo de gestión, en el archivo central. Ahora bien, hay otro beneficio que trae la aplicación de las tablas de retención, y es la racionalización en los procesos administrativos. Y esto se da en razón de que en los previos estudios que se hace para elaboración de la tabla de retención documental se evalúan los flujos documentales. Entonces allí se pueden evidenciar dónde se está, por ejemplo, realizando duplicidad de documentos y pues corregir esta falencia. El otro beneficio que se puede enunciar es el de la racionalización de la producción documental, y esto en razón a que se definen de acuerdo a las funciones realmente los documentos que debe producir cada área de trabajo o cada proceso. Ahora bien, el sustento legal que avala la elaboración e implementación de las tablas de retención documental principalmente está dado por la Ley 594 de 2000, que en su artículo 24 enuncia obligatoriedad de las tablas de retención documental. Será obligatorio para las entidades del Estado elaborar y adoptar las respectivas tablas de retención documental. Acá decir que, así como en sus artículos iniciales, la Ley 594 de 2000 hace aclaración a que el cumplimiento de la ley está para las entidades del Estado, pero también para aquellas empresas privadas que cumplen función pública. En ese sentido, este artículo también cubriría las entidades que cumplan esta condición.
El Acuerdo 04 del 2013 nos indica los procedimientos a desarrollar para la elaboración, implementación, evaluación y aprobación de las tablas de retención documental. Asimismo, trae un aspecto importante y es la inclusión del documento electrónico dentro de la tabla, particularmente en su artículo segundo, que dice: la tabla de retención documental se deben elaborar y aplicar tanto para la organización y disposición de los documentos físicos como los electrónicos, de conformidad con lo establecido en el decreto 2609 del 2012. Ahora bien, en el Acuerdo 05 del 2013, en el parágrafo del artículo tercero, se enuncia la obligatoriedad de las instituciones del Estado por velar por la implementación de la tabla de retención documental como un instrumento que favorece la organización de los archivos a través del ciclo vital del documento. En la circular 03 del 2015 se establecen las directrices para la elaboración de las tablas de retención documental. Particularmente se señala cómo se deben identificar y cómo se deben definir, cuál es la estructura del formato de la tabla de retención documental, cuál es el deber del registro de las series documentales y cómo es la metodología de inspección y vigilancia del cumplimiento de las mismas. Esta norma trae aspectos novedosos como es el tema de la estructura, dado a que muchas de las entidades están enfocadas a procesos. Se ha permitido la ampliación de la tabla de retención documental, incluyendo algunas columnas donde se puedan identificar la relación de la documentación con aquellos procesos, con la salvedad de que para su presentación debe ser en el formato original expuesto por el Archivo General de la Nación. Asimismo, como se ha incluido el tratamiento de los documentos electrónicos o su descripción dentro de la tabla de retención, se hace necesario la explicación de su extensión o tipo de formato para las aclaraciones pertinentes en el tema de conservación. También el otro punto novedoso es el tema del reporte de las series documentales en el registro único de series documentales que se hace a través de los sistemas electrónicos del Archivo General de la Nación. En relación al decreto 1080 del 2015, pues este es el decreto único del sector cultura, donde se han compilado pues todos los decretos que se han expedido desde el archivo, que se han expedido en relación con la función archivística. En particular, pues retomo el artículo 28258, en el cual se relacionan los instrumentos archivísticos y puntualmente pues allí se encuentra la tabla de retención documental como uno de ellos. ¿Cómo se diseñan las tablas de retención documental? Bueno, pues las tablas de retención se elaboran a partir de la estructura orgánico-funcional de las entidades para definir las series y subseries documentales. Y esto se da en razón a que es necesario definir cuáles son los documentos que produce cada una de las áreas de trabajo. Asimismo, se establece mediante la valoración documental los tiempos de retención, es decir, en esta etapa se revisa la documentación, qué aspectos legales, o sea, aspectos externos la cobijan, cuáles son las necesidades administrativas que se desean satisfacer con la conservación de la documentación. Luego de que se han suplido estos pasos, se elabora una propuesta de la tabla y se presenta al Comité Interno de Archivo pues para que haga una validación con su equipo interdisciplinario. Luego el secretario general debe llevar la tabla avalada, presentarla a las instancias superiores, bien sea el Comité Evaluador de Documentos del Distrito o del Departamento o el Archivo General de la Nación, para su debida convalidación, y posterior a ello se hace su publicación e implementación con todo el proceso de socialización. En cuanto a normatividad del diseño, el Acuerdo 04 del 2013 en su artículo tercero indica que las tablas de retención documental deben estar elaboradas por un equipo interdisciplinario,
conformado por funcionarios con experiencia o conocimiento en el área archivística, el derecho, ingeniería industrial, administración pública y la historia. Esto con el fin de que las tablas sean lo más real y acordes a la función de la institución y al cumplimiento de las leyes. Por otra parte, mencionaba en el Comité Interno de Archivos, que también es un equipo interdisciplinario, el cual se encarga de asesorar a la alta dirección sobre la función y la política archivística. También está conformado por un equipo interdisciplinario que en su razón es el secretario general, el jefe de la oficina jurídica, el jefe de planeación, el jefe de sistemas, el jefe o representante de los sistemas integrados de calidad, la persona responsable del archivo. ¿Y por qué este equipo interdisciplinario? Porque se requiere un concepto de cada una de las áreas de los procesos, y que más que las mismas personas que los desarrollan, que puedan emitirlos en favor de realizar una tabla de retención acorde a la institución. Ahora bien, en cuanto a los procesos técnicos que se desarrollan para la elaboración de la tabla de retención documental, debemos indicar que están el de la identificación, valoración, eliminación y selección. Estos son procesos de carácter operativo, y los primeros, identificación y valoración, están relacionados con la misma elaboración de la tabla de retención documental, mientras que el de selección y eliminación son el resultado de su determinación. Iniciando con el proceso de identificación, podemos decir que se desarrolla para identificar y caracterizar cuáles son las dependencias dentro de la estructura orgánica que están involucradas y la documentación que éstas producen. Se describe de forma de lo general a lo particular, iniciando con la identificación del fondo, que en este caso hace referencia a toda la documentación que produce la entidad, siguiendo por la sección y subsección, que son las agrupaciones documentales que se derivan de las unidades administrativas de mayor y menor rango dentro de la estructura orgánica. Ahora bien, luego de identificada esta parte de los productores, viene la relación de la parte documental. En este caso se identifica la serie, que son unidades documentales con una estructura y contenido homogéneo, donde sus tipos documentales son desarrollados en relación a las funciones que ellos cumplen. También viene el tema de la subserie, que es una derivación de la serie en relación a la diversa tipología documental que se maneja en cada una de ellas. De pronto, para entender un poco esto, me permito colocar un ejemplo, y es en el caso donde yo laboro, manejamos el tema de las historias académicas, también están las historias laborales. En las historias académicas podríamos denominar que la serie que nace en función a que la Oficina de Admisiones y Registro debe llevar un histórico de su relación académica de la institución con un estudiante en particular. Entonces cada uno de los estudiantes tiene una historia académica. ¿Por qué tenemos subseries? Porque en nuestra institución hay estudiantes de nivel pregrado y estudiantes de nivel posgrado, y en cada uno de sus expedientes la tipología documental es diversa. Hay unos documentos que se les pide a los chicos de pregrado que no se le pide a los profesionales en su posgrado. Entonces tenemos historias académicas como serie, y como subserie las historias académicas de pregrado e historias académicas de posgrado. En cuanto a las unidades documentales, pues bien, acá solo tengo señaladas unidades documentales simples, pero existen unidades documentales simples y unidades documentales complejas. ¿Cuál es la diferencia? Las unidades documentales simples son aquellas que están conformadas por una tipología documental.
por ejemplo, una serie que se llame resoluciones, su expediente está conformado solo por las resoluciones. Diferente de un expediente de historia laboral que está compuesto por diversos tipos de documentos, como tenemos el contrato, la afiliación a la EPS, la hoja de vida, su cédula, sus permisos, etc. Entonces vendría siendo una unidad documental compleja. El segundo proceso a desarrollar es el de la valoración, y este proceso está muy relacionado con el ciclo vital de los documentos. Por eso señalamos aquí las diferentes fases del archivo: archivo de gestión, archivo central y archivo histórico. En el proceso de producción o elaboración de los documentos e incluso en el archivo central, los documentos tienen unos valores primarios por cuanto están relacionados precisamente con su relación con la administración, con aspectos legales, con aspectos fiscales, contables o técnicos. Los valores administrativos están relacionados a aquellos documentos que son producidos en concordancia con una función que le ha sido asignada a un proceso. En este caso, todos los documentos que se reciben o producen en una entidad tienen valor administrativo, en razón a que dan respuesta al cumplimiento de trámites para el desarrollo del objeto de la entidad. En cuanto a los aspectos legales, los documentos que representan cumplimiento de ley, el fiscal lo que tiene que ver con el erario público, lo contable son aquellos documentos que muestran el manejo financiero de la economía de la misma entidad, y los de carácter técnico, que cómo se desarrollan las actividades o procesos de la institución. Estos valores, como dije anteriormente, están representados en la etapa, en el archivo de gestión, que tienen una gran consulta o consulta activa, y son transferidos al archivo central, donde ya tiene una consulta baja, pero amerita para los cumplimientos institucionales, para dar respuesta y evidencia a entes legales. Su conservación. Los valores secundarios hacen relación a aquellos valores que adquiere la documentación porque recoge información que es valiosa para la reconstrucción de la historia o de la memoria de la entidad que los produce. Asimismo, porque en ellos se reflejan costumbres o desarrollos que sirven para análisis científico o cultural, es decir, que adquieren valores importantes para la sociedad. El siguiente proceso es el de la selección, mediante el cual se determina la conservación parcial de la documentación. Como dije anteriormente, este proceso es posterior a la elaboración de la tabla de retención documental. Entonces, se aplica a la documentación que ha perdido su vigencia, a las series documentales voluminosas de contenidos similares, o a series documentales cuyo valor documental no amerita conservación total. Entonces, como podemos evidenciar, este proceso está amarrado a las indicaciones que dictamine la tabla de retención documental, porque ya se ha hecho un estudio, una valoración, y se han establecido unos tiempos sobre los documentos. El proceso de selección se puede dar en las fases del archivo de gestión y las fases del archivo central. Como se dijo, siempre tienen que estar orientadas en las descripciones o los procedimientos que indique la tabla de retención documental. Como se hace mediante técnicas de muestreo, pues allí se señalarán qué porcentajes son los que se deben conservar. Ahora bien, en el proceso de la eliminación, es la destrucción de los documentos por pérdida de sus valores. Este proceso tiene que ser basado en la ley,
o por el Comité Interno de Archivos. También atiende a los procedimientos establecidos en las tablas de retención documental y siempre debe quedar registrado en actas y con sus respectivos inventarios como anexos, donde se relacione pues la documentación que se está destruyendo. Las etapas para elaboración y aplicación de la tabla de retención son 4. La primera de ellas es la investigación preliminar, que consta de 2 pasos metodológicos. El primero de ellos es la compilación de la información institucional, que hace relación al deber de hacer una revisión en cuanto a la documentación, disposiciones legales de creación, los cambios en su estructura orgánica, la evaluación de manuales de funciones y procedimientos y la definición del organigrama actual de la institución. El segundo paso es la entrevista con los productores de la información, y esta se desarrolla a través de la encuesta Estudio Unidad Documental, que es una encuesta propuesta por el Archivo General de la Nación, que se divide en 2 partes. La primera está relacionada con recopilar datos sobre el área productora, como es su nombre, el acto administrativo que la creó, sus funciones, la documentación que produce. La segunda parte hace referencia más al tema de los documentos, que en relación a que si se hacen procesos de destrucción, cuál es el flujo documental, si se manejan originales o copias, el volumen, etcétera. La segunda etapa es el análisis e interpretación de la información recolectada. Esta etapa se desarrolla teniendo en cuenta toda la información compilada en las encuestas documentales que se hizo a cada uno de los procesos. Quizás es una de las etapas con mayor duración dentro de la elaboración y la más compleja. En ella se conforman las series y subseries documentales con sus respectivos tipos, se aplica la valoración y la selección documental. Allí es el trabajo conjunto con las diversas áreas de historia, archivo, el área administrativa, en fin, donde concretan los valores de los documentos para establecer y conformar la tabla de retención documental. La siguiente etapa es la elaboración y presentación de las tablas de retención documental. Una vez cumplido el análisis, se describen las tablas de retención en un formato que está planteado por el Archivo General de la Nación, que consta de la codificación, las series y tipos documentales, el establecimiento del tiempo de retención en el archivo de gestión, en el archivo central, la disposición que relaciona si se deben conservar totalmente, eliminar, microfilmar o seleccionar, y el procedimiento el cual se debe desarrollar en este caso de disposición final. Además del formato y pues su diligenciamiento, se debe presentar los anexos que contienen toda la información de su levantamiento. El segundo paso es la presentación y aval del comité de archivo. Este documento formal que se ha constituido se presenta al comité de archivo para su revisión y aprobación mediante acta, según reza el artículo 7º del Acuerdo 04 del 2013. El secretario general tendrá, luego de la aprobación, un plazo de 30 días para enviar las tablas de retención documental al órgano superior encargado de avalarlas, bien sea el comité evaluador del Archivo General de la Nación, o del distrito o del departamento, según corresponda. Si luego de 90 días no existe respuesta de aprobación, se utiliza la figura del silencio administrativo y se da por aprobadas las tablas de retención documental. El secretario procederá entonces a las instancias para que por acto resolutorio se aprueben para su aplicación en la entidad.
Este paso de aprobación por la entidad superior están avalados en el Acuerdo 004 del 2013 en sus artículos 10º y 8º. Por último está la etapa de aplicación, en la cual se desarrollan los siguientes pasos. Primero, como reza el artículo 013 del Acuerdo 04 del 2013, una vez que se han aprobado las tablas de retención documental y se ha expedido el acto resolutorio de su aplicación, debe indicarse una fecha para inicio de este cumplimiento. Ahora bien, procede a hacer instructivos para su aplicación. Esta etapa es importante porque no se puede quedar la tabla de retención solo en el papel, sino que debe trascender a las oficinas para iniciar con mejoras en los procesos de organización de los archivos. Aparte de los instructivos, se deben establecer normas para la organización de los archivos de gestión, los archivos centrales, procedimientos bien especificados. Deben haber etapas de socialización y acompañamiento para que poder validar que el personal tenga claro a cada uno de los procedimientos a desarrollar, entienda para qué sirve la tabla de retención documental y lo vea como un documento de apoyo favorable a su labor. Ahora bien, es importante tener en cuenta que la tabla de retención documental no es un instrumento estático, porque las instituciones van cambiando su estructura orgánica, porque modifican sus procesos y procedimientos. En ese sentido, el Acuerdo 04 del 2013, en sus artículos 12 y 14, hace relación a las modificaciones y actualizaciones que se deben desarrollar en estos instrumentos. Debe estar en una continua evaluación, deben establecerse periodos de revisión en conjunto con el líder del proceso, de la dependencia y el responsable del archivo y el comité interdisciplinario para evaluar los posibles cambios y atender no tan solo a esta exigencia de ley, sino para la mejora del desarrollo de los procesos en cuanto al manejo adecuado de la documentación. Bueno, compañeros, esto ha sido todo por hoy. Les agradezco su atención. Continuamos en este proceso de formación constructivo y colaborativo. Espero que esta actividad haya sido tan significativa en el aprendizaje como lo ha sido para mí. Buenas noches y muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.